Bien, le voy a volver a dar. A ver. Ok. Aquí le acabo de volver a dar a compartir pantalla. Ya debería verse. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ir comenzando. Bien, tenemos por acá, como de costumbre, la página del CoinMarketCap, donde vamos a pasar a mirar a ver qué está sucediendo en términos generales en el mercado. Voy a abrir por acá el grupo de Telegram para que miremos como siempre, para que comparemos con los últimos análisis que yo subo por allí en el grupo. Bien, aquí colocaba yo a las aproximadamente a la 1:30 de la tarde, hora Colombia. Eso sería a las 2:30 de la tarde, hora de por allá de Nueva York. Y colocaba yo este análisis, colocaba yo esta imagen por acá. Bueno, antes de eso colocaba estas por acá, donde veíamos allí al Bitcoin soportándose en el área del suelo, el área del piso del canal de tendencia alcista donde nos encontrábamos. Ya vamos a ver por qué nos encontrábamos. Y bueno, la última actualización que puse por acá a la 1 de la tarde, más o menos, 2 de la tarde, nos encontrábamos en esta área en el Bitcoin, en los $6.400. Veíamos acá una bajada y bueno, vamos a mirar entonces. Bueno, la capitalización de mercado se encontraba en los 268.6 billones de dólares. El dominio del Bitcoin se ubicaba en el 42.2% y esta era la situación. Vamos a ver entonces cómo ha ido avanzando la situación, cómo está ahora. Bien, actualmente la capitalización de mercado, vemos por acá arriba, vamos a esperar ahí que aparezca, se ubica en los 269.5 billones de dólares, casi 270 billones de dólares. Si vemos acá, más o menos nos ubicamos por la misma área, 268, 269, 270. Una fluctuación allí normal del mercado, podríamos decir que se mantiene la capitalización de mercado y el dominio del Bitcoin continúa en el 42.2%. Si miramos el Bitcoin, wow, veo el precio aquí en los $6.600, $6.632. Parece que dio un brinquito ahorita. Ya lo miramos ahorita en la gráfica. Bien, un 0.3% más arriba respecto a las últimas 24 horas. Podremos decir que el Bitcoin se mantiene por allí en esa área. Vemos a Ethereum en los $472, subiendo casi un 1% respecto a las últimas 24 horas. Viene allí por Ethereum, que subió un poco por allí. Y bueno, justo de Ethereum para abajo, de la segunda moneda para abajo, ya empezamos a ver ahí un poco números rojos. No bajadas muy pronunciadas. No vemos por aquí menos 2%, menos 3% en Bitcoin Cash, menos 2.6 en Stellar Lumens. Litecoin ubicándose en los $83, bajando un 2%, un 2.2%. IOTA, la criptomoneda IOTA, aquí en el 9º lugar, la vemos que se ubica por los $1.16, bajando un 3.3%. Y aquí tenemos a NIO, que siempre me gusta seguir a NIO, buena moneda, de las buenas. NIO se ubica en los $40 con 47 centavos. NIO, bueno, daba muy buenas utilidades en los últimos días. Tocó, si no me equivoco, los 42, los $43 casi. Y actualmente vemos que se mantiene por allí en los $40. Nos mantenemos allí.
bien por NIO. Y bueno, vemos a Ethereum Classic, dejaba por ahí en el grupo también, les comentaba que Ethereum Classic venía dando buenas rentabilidades. Vemos que viene subiendo un 5.6% respecto a las últimas 24 horas, ubicándose en los 17 dólares con 84 centavos. Bien por Ethereum Classic, ya vamos a mirar algunas posibles entradas en Ethereum Classic. Vemos por acá a BNB, a Binance Coin, el puesto número 17 en los 13 dólares con 85 centavos, manteniendo bien allí su precio alrededor de los 15 dólares esa criptomoneda. Bien por BNB, fluctuaciones allí normales del mercado. Nos dice por acá que baja un 0.9%. Y bueno, por aquí llama la atención en el número 20 de esta criptomoneda, Tesos. No sé de qué se trata, cuesta $1 con 33 centavos en este momento. Dice que baja un 29%, un 30%. Vemos aquí en la gráfica esta bajada tan fuerte y continúa bajando. Creo que, si no me equivoco, leí por allí que hay unos problemas respecto a esa moneda, porque parece que la han acusado de estafa. Parece que es sí, la han acusado de estafa, parece que se ha perdido un dinero, alguna cosa allí. Y bueno, este mercado no perdona ese tipo de cosas. Así que bueno, mal por Tesos allí. Y bueno, vemos aquí unos números rojos, monedas que bajan. Vemos a SEAL bajando un 4%. Algunas monedas aquí en verde dando alguna rentabilidad. Buenas Bitcoin Diamond por acá, buena rentabilidad en esta moneda. Y bueno, en general el mercado pues bajista, un poco bajista. Algunas monedas mantienen y otras monedas suben. Bien por el mercado, como siempre les digo, nos habla de madurez, nos habla de que es un mercado sólido, nos habla de que algunos proyectos se valoran más que otros, pues porque algunos proyectos obviamente valen más que otros, ¿no? Aquí vemos algunos proyectos, como es el caso de NIO, que se están dando muy bien, vienen caminando muy bien. NIO tiene buenas noticias, buenos fundamentales, se están dando allí buenos movimientos en el aspecto técnico, en el aspecto de la descentralización de esta criptomoneda. NIO es una criptomoneda muy interesante, les comento brevemente. Es una criptomoneda, no quiero decir una burrada, pero no me acuerdo si es china o japonesa. Creo que es china. Vamos a ver. Y los chinos, los japoneses, los asiáticos, digamos en general, los asiáticos juegan local. Los asiáticos crean sus propios productos y los administran ellos y los utilizan ellos en su mercado. Y el mercado asiático es un mercado muy grande para las criptomonedas, y por eso NIO es de las buenas. Y bueno, vamos a pasar ya a las gráficas. Vamos a mirar aquí, vamos a abrir nuestra aplicación de TradingView para que miremos cómo se han dado esos movimientos en el aspecto gráfico aquí en el Bitcoin. Bien, parece que sí, quedaba por acá un buen brinco el Bitcoin. Bueno, ni brinco, viene subiendo allí tranquilamente, muy técnicamente, poco a poco, con sus respectivas correcciones. Pero bueno, bien, entonces para el último análisis que yo colocaba por acá, bueno, esto es aquí en el canal de análisis, pero aquí en el grupo como tal, creo que coloqué unos mensajes más actualizados, quiero decir, creo. Bien, entonces nos encontramos por esta área. Vamos a ubicarnos aquí. Esta área estamos hablando, a ver, acá, ok, estábamos justo por acá. Voy a mover aquí este dibujo. Por acá nos encontrábamos, por aquí.
para el momento que yo colocaba allí esa imagen, ese análisis, esa actualización del estado del mercado. Bien, bueno, se rompió este canal bajista donde nos encontrábamos desde hace mucho rato, que tenemos por acá marcado, que hemos venido mirando. Lo rompimos al alza en esta área, se estableció un nuevo canal paralelo alcista, y en esta área, bueno, el precio rebota por acá en el área del techo, todo muy técnico, todo muy coherente. Y en esta área de acá el precio empieza a rebotar en la parte del suelo, la parte del piso de ese canal de tendencia que vino a trazar el precio por estas áreas de acá. Bien, rebotábamos por esa área. Les comentaba yo ayer que estábamos aquí en vivo y se estaban dando justo estos movimientos de acá que me parecieron muy extraños. Estas velas con estas mechas largas, estas ventas por allá abajo, grandes volúmenes, me parecía extraño. Les comentaba que me parecía un poco intentos quizás de manipular el mercado, y les comentaba pues que me parecía un poco extraño, ¿verdad? Pues solo tenemos que mirar la gráfica y vemos que hay como movimientos extraños, vemos muchos picos muy altos como estos de por acá y picos muy bajos también, de pronto se ve un poco extraño. Los volúmenes, según los veo, y esto ya es algo muy personal, ya es mi visión, lo veo un poco extraño, como que no lo veo muy armónico, me parecía extraño. Pero bueno, el Bitcoin rebota aquí en esta área, el área del piso del canal de tendencia, se dan buenos rebotes, buenas posibles entradas. De pronto, por ejemplo, aquí cuando el precio atraviesa el precio y sube, pero no vemos buen volumen. Esto me parece extraño, es como raro. Pero bueno, a la final el mercado, se dan estos movimientos por acá. Y tengo yo por acá esta línea aquí que tengo trazada finita en verde, la voy a colocar de color azul, esa línea allí, que está justo en los 6.588 y inicia por acá. Esa línea yo la tracé allí porque en ese momento, si no me equivoco, yo también les coloqué en el grupo, les dije, coloqué la actualización, la imagen. Vemos que como el paralelo, la línea de tendencia se rompe nuevamente, vemos buenos volúmenes. Cuando esta línea se rompe hacia abajo, el precio vuelve y entra al canal y rebota bien en el canal, pero vemos volúmenes altos cuando el precio se sale de ese canal hacia abajo. Eso me puede indicar que hay buena intención de venta, que hay pretensiones de venta del mercado. Entonces yo, al ver esta ruptura por acá, yo simplemente vendí mi posición en Bitcoin. Yo vendí los Bitcoins que tenía, que había comprado pues por estas áreas de acá. Como les comentaba, había entrado en posición, rompemos el canal bajista al alza. Probabilísticamente hablando, hay muchas posibilidades de que el precio continuara al alza. Efectivamente, el precio continúa al alza, establece un canal alcista, continuamos subiendo. No alcanzamos el target chartista, ¿no? Estaba por allá bien lejos, o mejor dicho, no hemos alcanzado el target chartista, ¿no? Todavía el precio puede continuar subiendo, vamos a mirar eso. Pero bueno, entonces yo entré en posición allí, compré un capital en Bitcoin. Y bueno, el precio subió, generó ahí una rentabilidad, bien, yo tenía el capital allí. Ante esta ruptura que me pareció muy extraña, bueno, el precio se devolvió, no pasa nada. Cuando se da esta nueva ruptura, yo dije, bueno, aquí como que de verdad sí se rompió bien el paralelo, por así decirlo. Como que el precio sí se va a ir hacia abajo. Vemos que viene aquí una caída muy fuerte, volúmenes altos, y yo dije, bueno, este es el momento de retirar mi posición. En este momento, a ver, vamos a calcular acá,
Si yo entré en posición por estas áreas de acá, cuando se da la ruptura de este canal paralelo bajista, entro en posición allí, y si yo retiro mi posición por acá, porque por acá se rompe el canal alcista, lo rompemos a la baja, todavía estoy en números positivos. Entonces pues eso para mostrarles cómo viene a ser la operativa, ¿no? Yo entro en posición acá por una cuestión de que hay buenas probabilidades de que el precio continúe al alza, y retiro mi posición acá porque ya la situación es otra. Ya no estoy en buenas posibilidades a mi favor, todo lo contrario. El canal paralelo se está rompiendo bajista, vemos buen volumen, vemos volúmenes muy altos en las velas bajistas. Eso me puede hablar de posible baja, posible intención de venta. Entonces yo, al ver que las posibilidades ya no están a mi favor, entonces yo retiro mi posición. En este caso retiré mi posición en ganancias, y bueno, bien chévere por allí. De hecho yo tengo por acá la captura de mi celular de la venta. Por acá vemos Sell. Esta es la plataforma Binance para el celular. Si no han visto mis videos en el canal, tengo un par de videos hablando un poco acerca de cómo se ve la plataforma allí en el celular y todo eso, ejecutando compras y ventas. Pueden mirarlo, deberían mirarlo. Y bueno, aquí les pongo, yo vendí los Bitcoin en los $6.588, que corresponde a esta línea de acá, en los 6.588. Yo vendí mi posición allí porque veía, como les digo, que las probabilidades estaban como que yéndose en mi contra. Bueno, en esa área el precio no termina de romper, no se termina de ir. Volvemos al canal paralelo. El precio vuelve y rebota por dentro del canal, continúa subiendo. De hecho, aquí se vuelve a romper hacia abajo. Vemos buenos volúmenes en las bajadas, volúmenes muy altos respecto a la media, y muy altos respecto a los volúmenes de las velas alcistas. O sea, se maneja mayor volumen cuando el Bitcoin viene cayendo. Entonces eso me puede hablar de intención de venta, porque para que el activo baje tiene que venderse. Bueno, vuelve y sube, vuelve y baja, vuelve y sube, vuelve y baja. A la final por acá se da nuevamente una ruptura. Esta vez nos vamos más abajo. Se va más abajo. Bien. El precio se va más abajo, vuelve y sube. Y aquí ocurre, en esta parte, ocurre algo muy interesante y que debemos tomar en cuenta justo allí en esa parte. Que cuando el precio intenta entrar nuevamente al paralelo, el mercado lo rechaza, ese movimiento, y el precio vuelve y se va abajo. Esto es interesante porque nos habla de que el precio se establece, se establece ya por fuera del paralelo. Por aquí vemos bajadas, vuelve y sube, volvemos adentro del paralelo, rebotamos por dentro, vuelve y baja, vuelve a entrar, rebota por dentro del paralelo, vuelve y baja. Y aquí cuando intenta nuevamente entrar al paralelo, en esta área que coincide con esta área de alta probabilidad que tenemos marcada desde hace rato, cuando intenta entrar, digamos como por quinta vez, pues el mercado lo rechaza y el Bitcoin se va nuevamente abajo. Entonces ya se establece el precio por fuera del paralelo alcista. Y el mercado pues interpreta eso obviamente que de mala manera, y bueno, aquí vemos todo lo que sucedió. Nos vamos hacia abajo, por acá el precio se soporta y alcanzamos por acá estas áreas de precio muy por debajo. Yo les comentaba que si el precio se iba muy hacia abajo, podíamos esperarnos que el precio se soportara o bien en esta área, en estas áreas de alta probabilidad, o
que rebotara nuevamente en esta línea que tenemos acá, que corresponde al canal paralelo bajista donde nos encontrábamos, pero que rebotara por el lado de afuera. Les comentaba pues que si eso sucedía, bien, de pronto no digamos positivo, pero no es tan malo porque el precio se mantendría por fuera de ese canal bajista. Bueno, en este caso, por ahora, el Bitcoin llegó a estas áreas y en este momento intenta subir o sube bastante por acá y se viene a soportar o a resistir, perdón, viene a ver como resistencia lo que son estas áreas de acá, que corresponde a las líneas de media móvil de 100 periodos, la verde, y esta blanca acá, recordemos, es la tengo yo de 200 periodos. No sé, el precio llega a esta área, tiene como resistencia esa área, que coincide también con el punto pivote central. Aquí lo tenemos, esto acaba de salir hace unos minutos, los nuevos puntos pivotes de este día, o de este periodo de 24 horas, mejor dicho. Y bueno, se tiene como resistencia acá el Bitcoin, esta área. Esta va a ser un área problemática, lo está haciendo ya. Sin embargo, si logramos superar esta área, vamos a tener una buena subida. Si el Bitcoin hace lo siguiente, si continuamos subiendo y nos posicionamos por acá arriba, vamos a tener unos buenos impulsos alcistas. Seguro que sí. Bien, entonces vamos a trazar por aquí un paralelo acá. Aquí el precio se establece en estas áreas, establece aquí un paralelo alcista. Aquí pareciera que se está saliendo, esperemos que se devuelva, porque bueno, sabemos qué es lo que tiende a suceder cuando se rompe un paralelo, bien sea hacia arriba o hacia abajo. Parece que se nos va más abajo. Vemos por acá buenos volúmenes en esas velas. Parece que nos vamos un poco hacia abajo. Bueno, eso es lo que acontece por ahora con el Bitcoin. No son buenas noticias, la verdad. No son buenas noticias para el mercado. Para nosotros como especuladores, como siempre les digo, da igual el precio del Bitcoin. Si ha venido bajando, bueno, que baje. Nosotros operamos los rebotes. Por supuesto, muchísimo mejor si el mercado está alcista. Vamos a tener más rupturas alcistas si el mercado está yendo hacia arriba que si el mercado está yendo hacia abajo. Pero a nosotros como especuladores no nos afecta tanto, o no nos afecta tan directamente si el Bitcoin baja o sube. Como siempre les comento, un 1% es un 1%, da igual si compramos en 20.000 y vendimos en 22.000, o si compramos en $500 y vendimos en 505. Bien, eso para el Bitcoin. Entonces en este momento nos encontramos rebotando hacia abajo en la línea de media móvil de 100 y de 200 periodos, que viene a coincidir con el punto pivote también. Así que bueno, vamos a mirar acá en el Telegram, en el grupo, algunos análisis que les dejaba de temprano, que dejaba por allí. Algunas monedas que estaba mirando. No veía mucho en realidad, porque pues se estaba dando esta caída del Bitcoin. Entonces sabemos que el mercado se ve arrastrado cuando el Bitcoin empieza a caer. Bueno, les decía por acá, a ver, no encuentro el mensaje. Les decía por ahí que no veía buenos rebotes, no veía como que movimientos. Por acá les decía que aparte de un posible rebote en la criptomoneda NIO, no veía nada interesante por allí, y que pues normal con esta bajada del Bitcoin. Entonces vamos a mirar NIO, a ver si se dio por allí un rebote en el área del punto pivote que de pronto hubiésemos podido aprovechar. A ver,
NIO, a ver, ok, aquí está NIO, parece que viene bajando NIO, ahorita bajando fuertemente, pues también tiene acá prácticamente se encuentra muy similar al Bitcoin, tiene acá como resistencia el área del punto pivote y las líneas de media móvil de 100 y de 200 periodos. Vamos a ubicarnos aquí en esta área, les dejaba, esa área viene a ser esta área de por acá, cuando le dejaba allí esa imagen y les comentaba que se podría dar ahí un posible rebote. Recordemos hace unos cuantos días atrás, creo que hace un día, 2 días, les comentaba acerca de los puntos pivote y de los rebotes que suelen darse en los puntos pivote. Les comentaba yo que cuando el precio viene hacia abajo y se va a estrellar o va a chocar con el área del punto pivote, es muy común que el precio dé unos pequeños rebotes y indiferentemente si luego rebota hacia arriba con fuerza o por el contrario se va hacia abajo. Indiferentemente de eso, es muy probable que se den rebotes en esa área del punto pivote, porque como les comentaba, el área del punto pivote es una área de alta probabilidad y pues ya sabemos cómo funcionan esas áreas de alta probabilidad. En este caso efectivamente se da por acá un rebote. Vamos a mirar porcentualmente, digamos justo tomando desde acá, desde la línea del punto pivote hasta el punto más alto, que sería por acá, tenemos un 1.3% de utilidad en ese rebote. No se va hacia abajo, muy importante. ¿Por qué? Porque si de pronto nosotros buscamos operar ese rebote, nosotros compramos justo en el punto pivote, como les comentaba, que es una estrategia que yo tengo un par de amigos traders que de hecho siguen y funciona, porque probabilísticamente hablando, la mayor de cada, por decir algo, de cada 100 veces que el precio va hacia el pivote, 70 u 80 veces se dan un rebote. Entonces pues funciona, es un sistema que nos otorga una mayor cantidad de entradas positivas que de entradas negativas, y ya con eso pues podemos ganar dinero consistentemente en los mercados. Por supuesto, con eso y la parte psicológica y todo eso, ¿no? Bien, entonces si nosotros compramos justo en esa área, vamos a acercarnos acá un poco más. Si nosotros establecemos compra en esa área, justo en el área del pivote, digamos por acá, hubiésemos estado incluso aquí en casi 0.6 positivo en cuestión de 10 minutos, de unas cuantas velas. Bueno, 0.5 no es mucho, de pronto normal, de pronto esperamos un poco más, el precio se viene de nuevo hacia abajo, se soporta de nuevo en el punto pivote, no vemos números negativos y da un nuevo brinco, un nuevo impulso, y llegamos incluso hasta el 1% positivo por acá. Entonces ya ahí de pronto sí es un buen momento para tomar ganancias, sobre todo cuando vemos aquí esta vela con intención bajista, este doji. De pronto allí hubiese sido un buen momento para tomar las ganancias. De pronto salimos 0.8, 0.7% positivo, entonces un buen movimiento, eso es ganancia. Si esperamos un poco más, hubiésemos podido salir incluso en un 1% o 1.2% positivo neto, y bueno, se daba allí un rebote. Esto para que veamos que por muy tendencia bajista que haya, por muy hacia abajo que se está yendo el mercado, nosotros como especuladores, sobre todo en el intradía, por eso yo recomiendo tanto el intradía,
o por eso me gusta tanto el intradía. Más bien, no es cuestión de recomendarlo porque ya es cuestión de cada quien, pero a mí me agrada mucho el intradía por eso, porque a la final nosotros establecemos posiciones, tomamos ganancias y ya, si el mercado sube o baja, continúa subiendo o continúa bajando, a nosotros nos es irrelevante. Bien, vamos a analizar este movimiento por acá también. Aquí se forma un paralelo aquí bastante evidente. Y si nosotros medimos ese paralelo, mide un 0.8%, no es mucho. Sin embargo, también se puede operar. Se pudo haber operado acá cuando se da esta ruptura. Si lo vemos en velas de un minuto, vamos a poner aquí velas de un minuto rápidamente. Y aquí lo vemos en velas de un minuto, justo cuando se da la ruptura del paralelo, que por cierto atraviesa también la media móvil de 100 periodos en velas de un minuto. Podemos entrar en posición, es una entrada clara, entramos por acá, hubiésemos podido vender incluso casi en 1% positivo. Si entramos justo acá, por acá arriba estaríamos casi en un 1% positivo. Allí se da una pequeña regresión, se soporta el precio en la línea de media móvil de 200 periodos, que viene a coincidir también con el punto pivote, que esa línea blanca que está allí, y continúa subiendo. Incluso si nos quedamos en posición, hubiésemos podido vender con una rentabilidad pues muchísimo más alta. Pero pues no somos adivinos. Muy probablemente, por ejemplo, si yo hubiese operado ese movimiento, yo hubiese vendido por acá arriba, justo cuando se empiezan a dar aquí las regresiones, las velas rojas. Pero si de pronto utilizamos alguna estrategia de las que les comentaba ayer, alguna estrategia de esas de retirar una parte de la ganancia y luego esperar y esas cosas, hubiésemos alcanzado buenas rentabilidades por acá, hasta por acá en el punto más alto, por acá por estos puntos tenemos por acá un 2.7% de utilidad. Bien allí por NIO, manteniendo un poco su precio en este momento, bajando hasta los $39.42. Veremos que no continúa hacia abajo. Todo va a depender también del Bitcoin. Si el Bitcoin baja con más fuerza, pues va a ir arrastrando al mercado. Vamos a mirar Ethereum Classic, lo tenemos por acá. Buena rentabilidad en Ethereum Classic, vemos que dio una subida muy buena. Ethereum Classic vamos a estarla mirando mucho, vamos a estarla analizando bastante, porque yo me puse a mirar y bueno, yo les comentaba que Binance estaba añadiendo una buena cantidad de pares para operar frente al dólar. Anteriormente solo teníamos como 5 o 6 monedas para operar frente al dólar. Actualmente tenemos 17, contaba yo anoche. Entre estas monedas nuevas que se han añadido está Ethereum Classic, y me estaba fijando que fluctúa bastante, sube y baja bastante porcentualmente hablando, y pues eso es lo que a nosotros como especuladores nos interesa. Aquí vemos, por ejemplo, vamos a analizar este movimiento. Aquí vemos entradas claras. Vamos a trazar aquí un paralelo, digamos, por esta área. Aquí tenemos este paralelo acá. Bueno, por aquí rompe un poco hacia arriba, por aquí desliza un poco, pero aquí podemos establecer un canal paralelo. También podemos establecerlo un poco más arriba, digamos por acá. Aquí podemos establecer otro paralelo también. Eso es tendencia sobre tendencia, y también es válido, ¿no? Esto por si de pronto se preguntan, bueno John, pero por aquí arriba también hay unos picos, por aquí arriba también podemos trazar una línea. Sí, también se puede, también es válido. También podemos, por ejemplo, podemos trazar por acá una línea
como esa línea allí azul acá que acabo de trazar, podemos trazar aquí una línea y ante esta ruptura también podemos entrar, pero aquí también hay una línea de tendencia y ante esa ruptura también podemos operar. Entonces, digamos en esta área, vámonos a velas de 1 minuto. Aquí, bueno, el movimiento se dio con bastante rapidez, por lo menos la ruptura de este paralelo de acá que está en amarillo se dio con bastante rapidez. Estamos en velas de 1 minuto y en cuestión de una vela, o sea, en cuestión de 1 minuto, se da la ruptura y alcanza la línea azul acá que yo trazaba, que podría ser una buena toma de ganancias por acá porque coincide con esta área. Y bueno, aquí vemos que se da una pequeña regresión. Vamos a ver porcentualmente cuánto es eso. Es un 0.7% aproximadamente. Buen movimiento allí. Si de pronto estábamos operando, estábamos ahí en vivo, de pronto si no colocamos orden de compra, que es lo más probable, se nos hubiese escapado el movimiento porque la verdad es que se dio muy rápido. En cuestión de una vela, boom, el precio va y sube. Y bueno, tampoco es que era demasiado porcentaje. Sin embargo, ante la siguiente ruptura, ante la ruptura de esta otra línea de tendencia, también podemos nosotros buscar establecer posición y de pronto allí también hay buenas rentabilidades. Por acá hubiésemos podido entrar en esta área buscando rentabilidades de un 1% tranquilamente. Vamos a mirar acá, vámonos de nuevo a velas de 5 minutos y sí, muy coherente pensar en tomar ganancias por esa área. Aquí para que veamos a la hora de nosotros estar operando en vivo, donde podemos establecer las tomas de ganancias. Por eso hacemos estos análisis acá en vivo y con el mercado real. Si nosotros por ejemplo estamos operando esta ruptura de este paralelo de acá, como siempre les comento, nosotros tenemos que tener claro, primero que nada, en mi opinión, dónde vamos a asumir la pérdida y dónde vamos a tomar las ganancias. Un buen punto de toma de ganancias, una buena manera de establecer puntos de toma de ganancias es esta. Simplemente establecemos los siguientes soportes o resistencias, en este caso resistencias con los que se va a encontrar el precio, y establecemos allí las tomas de ganancias. De la misma manera hacemos por acá arriba. Aquí tenemos aquí unos puntos donde, bueno, un pico acá donde vemos que el precio tuvo allí una regresión. Allí podemos establecer otra toma de ganancias y vemos que casualmente aquí se da justo una regresión en el precio. Esto no es casualidad, esto es porque yo no soy el único que tengo esta información, yo no soy el único que opero de esta manera, y pues otras personas, otros especuladores del mercado hacen exactamente lo mismo. De pronto pensaremos, bueno, pero si todos hacemos lo mismo, entonces de pronto no está tan bueno. Todo lo contrario, si todos los traders entran en posición, o la mayoría de los traders, o algunos traders, o una gran cantidad de traders entran en posiciones al mismo tiempo esperando que se dé un movimiento alcista, pues inevitablemente el movimiento alcista se va a dar. Tengamos o no razón en nuestros análisis, si nosotros creemos en ese análisis y operamos en base a ese análisis, y somos bastantes, el movimiento alcista termina por darse. Eso se llama teoría de la autocompletación, algo así. Es una teoría allí dentro de los mercados financieros que establece exactamente eso, que muchas veces los análisis no son digamos precisos porque sean buenos análisis,
sino que se dan o se cumplen porque muchas personas trabajan en base a eso. Y bueno, unos buenos movimientos allí que pudimos haber aprovechado en Ethereum Classic, por ejemplo. Vamos a mirar aquí en el grupo. De pronto algún otro no dejaba más por allí porque no veía nada interesante en el mercado. Y bueno, la verdad es que para como está el Bitcoin ahorita, vamos a ver. La verdad es que para como va el Bitcoin ahorita, sigue sin haber nada interesante o siguen sin haber buenos, digamos, posibles movimientos alcistas, porque estamos aquí, digamos, en una situación complicada, en una situación comprometedora. Se acaba de romper aquí con fuerza este canal alcista donde nos encontramos, que estábamos allí todos optimistas, el mercado parecía y parece todavía, de hecho está levantando cabeza, mantenemos por allí en torno a los 6600, definitivamente no está tan mal. Recordemos también que estamos mirando velas de 5 minutos, estamos mirando en el intradía. Si nosotros miramos por ejemplo en velas de 4 horas, pues aquí lo que está sucediendo, bueno, vemos aquí muchas líneas, muchas rayas, pero está sucediendo un movimiento de mercado normal. Se rompió el paralelo hacia arriba. De hecho estamos aquí en un nuevo paralelo, vamos a trazarlo para que lo veamos. De hecho, visto de esta manera, pues se ve muchísimo mejor, se ve normal, un movimiento coherente del mercado. Vamos a quitar aquí un momento. A ver. Ok, aquí tenemos un paralelo en esta área. Vamos a ponerlo de otro color acá. Vamos a ponerlo por ejemplo aquí en color, no sé, en color aquí rojo. Bien, allí vemos que de hecho, si lo miramos así, digamos el movimiento más amplio, vemos que normal, el precio rompe ese canal bajista donde nos encontrábamos y establece un nuevo paralelo por encima. De hecho, esto puede ser hasta bueno, esto nos habla de consolidación, de que el precio se mantiene por fuera de este gran canal de tendencia bajista donde nos encontrábamos anteriormente. Y no pasa nada, digamos, no es como que nos fuimos bajistas de nuevo, para nada. De hecho, todo bien, todo correcto por acá. Y bueno, esperemos que vayamos buscando realizar estos movimientos hacia acá. Y bueno, ya en esta área vemos si se rompe hacia arriba y continúa subiendo o si vuelve a rebotar hacia abajo. Ya nosotros aquí conocemos un poco cómo se mueve el precio. Bien, cuéntenme un poco, ¿se entiende bien? ¿Se entienden los análisis? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro? Cuéntenme. Bien, perfecto. Sí, cuando se atraviesa un punto, la línea del punto pivote de abajo hacia arriba, eso es un buen punto de entrada, sí. A ver, vamos a hacer un dibujito por aquí.
Bueno, los puntos pivote nos ponen así, el área del pivote nos pone una resistencia 1, resistencia 2, nos pone soporte 1, soporte 2. Buenos puntos de entrada respecto a los pivotes, cuando el precio viene bajando, sobre todo el punto pivote, el pivote central. Cuando el precio viene bajando y toca esa área, es un buen punto de compra porque, como les comentaba ahorita, tiende a rebotar, así sea un poquito, así sea que vaya a subir o vaya a bajar, probabilísticamente hablando, en una muy buena cantidad de veces, en una mayor cantidad de veces se dan estos rebotes. Eso, otro buen punto de entrada, cuando el precio hace esto, cuando el precio viene así y atraviesa el pivote. Ese es un buen punto de entrada, sobre todo con los pivotes semanales, es decir, cuando estamos viendo, por ejemplo, velas de 4 horas o movimientos más amplios. Estas entradas son buenas cuando el precio atraviesa el punto pivote de abajo hacia arriba, ¿no? Es un buen punto de entrada. Y bueno, también con el soporte 1, perdón, con el soporte 1, con la resistencia 1, también son buenos puntos de entrada cuando, por ejemplo, tenemos aquí, digamos que esta es la línea de soporte o de resistencia 1, cuando el precio rompe y atraviesa también hacia arriba, solo que, o sea, lo mismo con los soportes y las resistencias de los puntos pivotes, pero el pivote central es mucho más probable, es más seguro, por decirlo así. Entonces los puntos pivote nos pueden dar buenas entradas de esa manera, ¿sí? Bien, vamos a quitar aquí estos dibujos y quiero comentarles hoy acerca de otra herramienta que podemos utilizar para obtener buena información de los mercados y poder tratar de, en base a probabilidades, como siempre, en base a probabilidades, apegarnos a esas probabilidades, apegarnos a posibles rebotes, a posibles rupturas, a posibles alzas, a posibles bajas y todo eso. Estas herramientas vienen a ser, vamos a poner aquí algún otro activo para utilizarlo de ejemplo, para no rayar aquí mi gráfica con el Bitcoin. Vamos a utilizar, a ver, vamos a poner aquí ONT. ONT es una criptomoneda también interesante para operar porque da buenas fluctuaciones y es de estas nuevas que añadió Binance, que podemos operar ahora en par con el dólar Tether. Bien, les quiero comentar de algunas herramientas que podemos utilizar también, que hemos dejado un poco de lado porque yo me he enfocado en enseñarles rápidamente para que podamos comenzar a operar eficientemente, pero por supuesto que hay una gran cantidad de herramientas por allí, una gran cantidad de indicadores, una gran cantidad de fórmulas y de cosas que podemos utilizar. Y bueno, también está el tema de que tenemos que establecer, como siempre les he dicho, un trading plan, una manera de operar, si vamos a operar rebotes, si vamos a operar rupturas, si vamos a operar esto o lo otro, para generar consistencia y tener ahí entradas claras y no generar aleatoriedad. Recordemos que si, por ejemplo, nosotros operamos rupturas de paralelos, pero también a veces operamos rebotes en el pivote o cosas por allá o cosas por acá, de pronto generamos un poco de aleatoriedad y la idea es tener un plan congruente. Tampoco tiene que ser así como que 100% así seguirlo a rajatabla, pero sí tener al menos un plan y responder a ese plan correctamente. Entonces, una herramienta también muy útil que utilizan muchos traders, que funciona, son lo que se le conoce en el mercado o en estos análisis, en estos sistemas, como las líneas de Fibonacci. Las líneas de Fibonacci
junto con otra serie de herramientas, llamémoslas herramientas porque no me gusta llamarlas indicadores, ya vamos a ver por qué. Junto con otra serie de herramientas se diferencian, o yo personalmente las diferencio mucho y muchos autores también, y en realidad son diferentes de unos indicadores, se diferencian por las siguientes cuestiones. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el indicador de los puntos pivote o el indicador de las líneas de medias móviles, estos indicadores nos piden unos datos para, a través de alguna fórmula, de alguna manera, alguna fórmula, alguna ecuación, entregarnos otros datos que puedan servirnos para operar. Por ejemplo, los puntos pivotes toman datos del periodo anterior, de donde el precio estuvo rebotando, de donde el precio se mantuvo más, donde hubo mayor volumen, cosas así, y nos entregan, a través de esos datos que nos piden, nos entregan estas lineecitas de acá, estas áreas también de alta probabilidad. Perfecto. Las líneas de medias móviles, por ejemplo, ellas toman datos de los últimos periodos. Por ejemplo, la línea de media móvil de 100 periodos toma los datos de los últimos 100 periodos del precio, los pasa a través de una fórmula, de una ecuación allí, y nos entrega este otro dato, esta lineecita de acá, la cual nosotros utilizamos para operar. Y así lo mismo con todos los indicadores. El indicador RSI, por ejemplo, toma unos ciertos datos, los pasa a través de una fórmula, de una ecuación, y nos entrega otros datos en forma pues de lineecitas, de columnas, de rayitas, de esto, de lo otro. Y nosotros usamos esos otros datos para nuestra operativa. Todo bien hasta allí, chévere. Son indicadores técnicos, funcionan, y si nosotros establecemos, como siempre, probabilidades y nos apegamos a esas probabilidades, nos va a ir bien. Perfecto. Sucede que hay una serie de herramientas que si bien a nivel operativo, a nivel digamos, a nivel operativo, funcionan igual, funcionan como soportes, como resistencias, como áreas de probabilidad, en su funcionalidad, digamos, a ver cómo decirlo, en su manera de entregarnos datos, funcionan diferente. ¿Por qué? Porque en vez de pedirnos datos para procesarlos por una fórmula y entregarnos otros datos, lo que hacen estas herramientas es que de buenas a primeras nos entregan unos datos. O sea, sin preguntarnos datos o preguntándonos muy pocos datos, nos entregan una serie de datos también. Nos entregan una serie de áreas, una serie, digamos, de puntos importantes, puntos clave. Y ya le vamos a dar más forma a todo esto. Una de esas herramientas, de esas herramientas, es el indicador de retrocesos de Fibonacci, que lo tenemos por acá en TradingView. Y bueno, en base a eso de Fibonacci tenemos una gran cantidad de indicadores, arcos de Fibonacci, cuñas de Fibonacci. Primero que nada vamos a establecer qué es eso de Fibonacci, o por qué se llama Fibonacci, o de qué se trata eso, de dónde vienen esos datos. Entonces, si estas herramientas no nos piden datos, no utilizan fórmulas, sino que directamente vienen y nos entregan unos datos, entonces, ¿de dónde salen esos datos? Vamos a mirarlo por acá. Vamos a mirar aquí en nuestra buena amiga la Wikipedia. Aquí, para que vean que no necesitamos libros muy complejos, ni necesitamos datos confidenciales ni cosas extrañas. Simplemente aquí Wikipedia, chévere. Y bueno, la sucesión de Fibonacci o los números Fibonacci es un número dentro de las matemáticas. Aquí nos alejamos totalmente de los mercados financieros y nos metemos de lleno en las matemáticas. La sucesión de Fibonacci son una serie de números aparentemente aleatorios o aleatorios. Vamos a ver allí. Son una serie de números, una sucesión de números
que se dan dentro de la naturaleza en movimientos aleatorios, digamos aleatorios entre comillas, porque bueno, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, y aquí tenemos una imagen. Si nosotros miramos, por ejemplo, esto es un girasol. Estas líneas que vemos acá que se forman a ver, ok, si nosotros miramos estas líneas que se forman dentro de esta flor, de un girasol, esta serie de ángulos acá, esta serie de líneas, aquí hay unas líneas, unos patrones muy evidentes, ¿no? Aquí no hay aleatoriedad alguna. Estos no son un montón de puntitos ahí aleatorios. Aquí tenemos una sucesión, tenemos un patrón, de hecho varios patrones, y este patrón es totalmente natural, totalmente aleatorio, por eso decimos aleatorio entre comillas. Y por ejemplo, si miramos un caracol, los caracoles, aquí los tenemos, por ejemplo, aquí esta imagen, miren, si nosotros trazamos aquí, estos son los números Fibonacci, ya vamos a ver ahí en Wikipedia cuáles son esos números de la sucesión Fibonacci. El 1, 1, 2, 3, 5, 8, luego viene el 16, luego el 32, ya miraremos eso. Se respetan dentro de la naturaleza y se respetan de una manera que la verdad es que a estas alturas comprendemos que se respetan, comprendemos que existen, pero no comprendemos todavía por qué a ciencia cierta. Estos números se dan dentro de toda la naturaleza. Estos números o esta sucesión de números, sucesión de ángulos, nos la podemos encontrar como estamos viendo dentro de la naturaleza en una gran cantidad de cosas. Dentro de, por ejemplo, los ejemplos más utilizados son el patrón de las flores, de muchas flores, de los caracoles. Si nosotros miramos el crecimiento de las ramas de muchos árboles, siguen este patrón, esta secuencia de Fibonacci. Si nosotros miramos, por ejemplo, los hongos, esos hongos que se forman a veces en las paredes por humedad, siguen este patrón de Fibonacci. Si nosotros miramos el crecimiento de muchas bacterias, por ejemplo, siguen este patrón de Fibonacci. Si nosotros miramos también las olas del mar, creo, las olas del mar no estoy seguro, pero si nosotros miramos el tema del cosmos y ¿cómo se llaman? Las sucesiones de estrellas y todas esas formaciones de estrellas que se dan allí en el espacio exterior, siguen estos patrones de Fibonacci o secuencias de Fibonacci. Los tornados, por ejemplo, si nosotros miramos un tornado desde arriba, sigue completamente esta secuencia de Fibonacci. Aquí tenemos incluso esto, creo que es una coliflor, y si nosotros buscamos, seguramente que encontraremos en muchas otras áreas estas secuencias de Fibonacci. Ok, bien, muy chévere, se da allí esa secuencia, está bien, son una serie de números ahí, chévere. ¿En qué nos sirve eso a nosotros para analizar mercados? Bueno, que resulta y acontece que esta secuencia de números de Fibonacci también se dan en los mercados. Los mercados también respetan, al ser, digamos, una secuencia natural y aleatoria, entre comillas, también respetan esta secuencia de números de Fibonacci. Ya vamos a ver cómo podemos utilizarlo en los mercados y cómo se utilizan esas herramientas. Pero vamos a mirar aquí en Wikipedia para que tengamos un poco más claro de qué significa esto. Nos dice por acá, en matemáticas, la sucesión de Fibonacci es la siguiente sucesión infinita de números naturales. Con números naturales hablamos números enteros, o sea, no números con decimales, no es una secuencia de números enteros. Esta sucesión comienza con los números 0 y 1. Es decir, comienza como comienzan los números, número 0 y número 1. Y
el único patrón, el único patrón a ciencia cierta que siguen es que cada término es la suma de los dos anteriores, de manera que la cuestión queda de la siguiente manera. Vamos a abrir acá un bloc de notas. Empezamos con 0 y 1. Entonces sumamos. 0 más 1 nos da 1. A ver. 0 más 1 nos da 1. Entonces luego viene, a ver, para no confundirme, si 0 más 1 nos da 1, luego viene el 2, exacto. 0 más 1 nos da 1, luego viene el 2, 1 más 2 nos da 3, luego viene el 4, no ya, ok ya, la cosa es así, sí, ok, 0 más 1 nos da 1, luego viene el 2, 1 más 2 nos da 3, pero esto sería así, nos da 3, entonces sumamos 2 más 3 nos da 5, entonces luego sumamos 3 más 5 nos da 8, luego sumamos 5 más 8 nos da 13, me había equivocado ahorita cuando les dije que luego del 8 venía 16, y luego continuamos, 8 más 13 nos da 21, y así hasta el infinito. Esta sucesión se extiende hasta el infinito. Luego sumamos 13 más 21 nos da 34, luego sumamos 21 más 34, y así se va dando esa sucesión de números que, bueno, no tiene fin, ¿no? Ese es el número Fibonacci. Bueno, se han escrito libros, esto viene desde los tiempos de Pitágoras, de los tiempos de Voltaire incluso, y bueno, un número allí matemático, ya esto es matemática, fórmulas matemáticas allí, bla bla bla, ya digamos ahí nos extendemos demasiado. Entonces, tenemos esta secuencia de números que se dan en la naturaleza de manera totalmente aleatoria, entre comillas, y pues aquí tenemos en los mercados una sucesión de números aleatorios, entre comillas, ¿no? Sabemos que respetan allí unos ciertos parámetros, la psicología del mercado, etcétera, etcétera, pero a la final son números aleatorios. A la final la gente compra aleatoriamente cuando quiere y bueno, tenemos unos números aleatorios. Entonces, si nosotros aplicamos la sucesión de Fibonacci a estos números, nos vamos a encontrar con que también se respetan. Y ya vamos a ver de qué manera se respetan. Ok, ahora sí entramos a la parte interesante. Bueno, ¿cómo colocamos esta herramienta? No nos salen indicadores, porque no es un indicador, es una herramienta, como les digo, es una fórmula matemática allí, o mejor dicho, unos números matemáticos allí. Y si nosotros ponemos aquí en la parte de indicadores Fibonacci, seguro que hay algunos indicadores, bueno, no, sí, hay unos indicadores allí que utilizan números de Fibonacci o la secuencia Fibonacci, pero no me refiero a eso en este momento. Si nosotros damos clic acá en esta área, damos doble clic, nos sale aquí este submenú, nos vamos a encontrar con muchas herramientas aquí con nombres extraños. Por ejemplo, tenemos tridente de Pitchfork, tridente de Chief y cosas así. Estas herramientas corresponden también a sucesiones matemáticas de este tipo. Por ejemplo, el cuadro de Gann, o hay uno también que se llama oscilador de no sé qué cosa, que también corresponde a otro número, no al número Fibonacci, pero sí a otros números. Dentro de las matemáticas hay otros números de estos, digamos, interesantes que se dan dentro de la naturaleza, como es el número pi, por ejemplo. Quizás el número pi estemos un poco más familiarizados con este número, que es un número infinito, que empieza como 3,1415926535, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más. Este número también se puede utilizar para analizar los mercados. Y también podemos utilizar, por ejemplo,
la sucesión de Gann. Bueno, aquí me aparecen cosas de mercado, no me aparecen cosas de matemáticas. Y hay otro que no recuerdo en este momento que se llama... no recuerdo. Pero bueno, continuemos. Entonces, la más interesante de todas estas herramientas que utilizan estos números de Fibonacci, es esta, el retroceso Fibonacci. Esta herramienta funciona de la siguiente manera. Yo voy a dar clic allí, doy clic en la herramienta, entonces aquí me aparece en azul, ya me aparece aquí que digamos, doy clic por ejemplo acá, y aquí se empieza a trazar la herramienta de Fibonacci. Y aquí la tenemos, listo, está trazada nuestra herramienta de Fibonacci. Voy a quitar los puntos pivotes y eso. Y listo, aquí lo tenemos. Estos números que nosotros vemos acá, el punto 0.61, el punto 0.5, el punto 0.38, el punto 0.32, todos esos puntos corresponden a la secuencia de números de Fibonacci. Y bueno, esta es la manera en la que se utilizan. Son como soportes y resistencias, los trazamos allí. Ahora, por supuesto, tienen unas ciertas reglas a la hora de trazarlos. No es como que vamos a trazarlos desde el punto que queramos hasta el punto que queramos. Tienen unas reglas. ¿Cuáles son esas reglas para trazar la sucesión del retroceso Fibonacci? Hay un poco de polémica aquí. Abrimos paréntesis. Unas personas dicen que lo ideal es trazarlo si estamos analizando un movimiento bajista, trazarlo desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Es decir, sería de la siguiente manera. Si yo voy a analizar, por ejemplo, este último movimiento de este activo, digamos desde aquí, desde esta área hasta esta área, entonces yo trazo por acá, este punto acá, el punto más alto, y luego hago clic por acá en el área del punto más bajo. Una cosita también, con el número Fibonacci, cuando estemos trazando estas cosas de Fibonacci, si tomamos el punto más alto de la vela, o sea, si tiene una, ¿cómo se llama? Una mechita, una sombra por allá arriba, lo trazamos justo desde el punto donde empieza la mechita hasta el punto por allá abajo donde finaliza la mechita. ¿Por qué? Bueno, porque así se trazan, porque esta sucesión de números analizan los movimientos completos, desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Y se trazan de esa manera. No es como los soportes y las resistencias, que de pronto no es para nada relevante si lo trazamos un poquito más arriba, un poquito más abajo. En este caso sí. De igual manera, si lo ponemos un poquito más arriba, un poquito más abajo, no es como que varía mucho, pero la manera correcta es trazándolos desde justo desde donde empieza la mechita hasta donde termina por acá. Bueno, vamos de nuevo. Ok, chévere, tenemos allí un número que se da en la naturaleza, que se repite, digamos, de manera consecutiva en ciertos aspectos naturales. Y los mercados también son un aspecto natural, pues son un libre mercado, la gente compra y vende cuando quiere. Y podemos aplicar esta sucesión de números para analizar estos datos también. Perfecto. Bueno, tenemos TradingView, tiene esta herramienta, por ejemplo el retroceso Fibonacci. Este es el más utilizado. Ya vamos a mirar algunos otras herramientas con que utilizan este número, pero el más utilizado, yo diría que el único en realidad. Las demás herramientas, no, muy pocos traders conozco que lo utilicen, de hecho solo uno recuerdo. Bien, y lo trazamos de la siguiente manera. Si queremos analizar, por ejemplo, este movimiento, digamos, desde aquí arriba hasta acá abajo, entonces tomamos desde acá, desde donde empieza la vela, y trazamos hasta acá abajo. Y vamos a ver, entonces vamos a ver
una serie de patrones, una serie de comportamientos ahí como que no puede ser casualidad. Cuando yo estaba estudiando Fibonacci, yo me dediqué bastante tiempo a estudiar esta herramienta de Fibonacci porque, bueno, porque me gustan mucho las matemáticas, me considero un apasionado de las matemáticas y me gustaba mucho la idea de poder analizar los mercados utilizando simplemente números de estos, digamos, de estos números interesantes de las matemáticas, como es el número Fibonacci, el número pi y esas cosas. Y bueno, lo primero que nosotros vamos a ver luego de trazar nuestro Fibonacci en cualquier área, en cualquier patrón, ya vamos a analizar otros activos para que vean, es que los números en efecto se respetan. Es que es, ahí me parece muy chévere, me parece muy interesante. Bueno, me gustan mucho las matemáticas, quizás por eso me parezca tan interesante, me apasiona mucho este tema. Pero vemos que esto no puede ser casualidad. Vemos que aquí se respeta completamente estos números de Fibonacci. Aquí el precio rebota en esa área, por acá, por todas estas áreas el precio en efecto respeta los números de Fibonacci. Veamos aquí, miren, precisión quirúrgica, toca esa área de Fibonacci y se regresa. Aquí también vuelve y la toca. Aquí cuando atraviesa se soporta en el siguiente área Fibonacci. Bueno, esta área no, porque esta área la colocamos nosotros, ¿no? Pero todas las áreas que hay en medio vemos que de hecho se respetan, y es extraño porque de pronto es un número simplemente aleatorio que se da en la naturaleza, y vemos que también los mercados respetan esta sucesión de números, este patrón de números. Entonces, ¿cuál es la manera de utilizar Fibonacci a ciencia cierta? Trazamos el Fibonacci y bien, ¿cómo se utiliza? Pues a nivel digamos práctico, son soportes y resistencias. Fin, ya. Las líneas ahí que nos pone Fibonacci vienen a ser como soportes y resistencias y ya, eso es todo. Toda la explicación de los números, de la sucesión, de los caracoles, del cosmos, es solo para darles contexto. Pero a ciencia cierta, esas líneas que nos ponen son soportes y resistencias. Ya. Por supuesto, hay unos ciertos números o ciertas áreas del Fibonacci que son más fuertes o se respetan más que otras. Por ejemplo, el punto 0.50. Les comentaba en una ocasión que el punto 0.50 de cualquier movimiento, de cualquier movimiento, de lo que sea, siempre es un punto importante. Por ejemplo, si nosotros trazamos un paralelo, la mitad de ese paralelo siempre es un punto importante, un punto de muy alta probabilidad. Eso lo hemos visto ya cuando trazamos los paralelos y le trazamos ahí la línea del medio y vemos que el precio también rebota en esa área del medio. Esa área del medio viene a coincidir con el punto 0.50 de Fibonacci y se respeta bastante. Y bueno, pues aquí lo tenemos. De esta manera funciona Fibonacci. Vamos a hacer ahorita otros ejemplos para que veamos que no es casualidad de que casualmente funcionó en este activo, en esta área. En verdad sí funciona muy bien. Por ejemplo, vamos a analizar un movimiento más pequeño. Vamos a analizar esta área, desde aquí hasta aquí. Por supuesto, al ser Fibonacci un análisis de números aleatorios, mayor cantidad de números, mayor cantidad de datos tengamos, más fiable va a ser el Fibonacci. Es decir, Fibonacci funciona mejor para temporalidades más amplias. Si ponemos velas de un minuto, de pronto no se respeta tanto, no parece tan preciso. Pero si analizamos movimientos más amplios, se va a respetar más. ¿Por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos por lógica que si nosotros lanzamos una moneda si lanzamos una moneda al aire, esta moneda tiene un 50% de posibilidades de salir en cara y 50% de posibilidades de salir en sello. Pero si lanzamos 3 veces la moneda, de pronto da la casualidad de que las 3 veces salga cara. Ahora no podemos decir por eso
que la moneda tiene un 3%, perdón, no podemos decir por eso que hay un 100% de seguridad de que la moneda siempre cae en cara o de que siempre cae en sello. Necesitamos tomar una cantidad más amplia de datos. Si nosotros tiramos la moneda, digamos, 1000 veces o 10.000 veces, entonces vamos a ver que los datos se van a acercar más a un 50% para cara y 50% para sello. Esa es la misma razón por la cual Fibonacci funciona mucho mejor en temporalidades más amplias. Vamos, por ejemplo, a trazar un Fibonacci desde aquí arriba, desde esta parte de acá hasta esta parte de acá abajo, y nuevamente mágicamente vemos que Fibonacci se respeta. Vemos por aquí esta área donde el precio toca, por acá, por acá, por acá el precio toca quirúrgicamente allí, por estas áreas también, por acá el precio toca estas áreas. Entonces vemos que sí tiene un muy buen porcentaje de probabilidad esta cuestión de los números Fibonacci. Esto se utiliza muchísimo para analizar los mercados, se utiliza como refuerzo más que todo. Si han visto análisis de otros traders, de otras personas, si han visto por ejemplo análisis de Daniel Mudby, voy a tener que pagarle algo a Daniel Mudby, que siempre lo cito, pero es que bueno, es un muy buen trader, muy buena información en su canal. Y bueno, él utiliza mucho los Fibonacci y los utiliza a modo siempre olvido la palabra, los utiliza a modo de referencia. Esa es la palabra, los utiliza a modo de referencia. Y en mi opinión es la manera más adecuada de utilizar el Fibonacci, a modo de referencia, sobre todo en temporalidades cortas. De pronto hay personas que tienen un sistema establecido en base a rebotes en los puntos Fibonacci y funciona, pero en verdad a mí me parece más ideal utilizarlo a modo de referencia, a modo de referencia. Así de pronto, si vemos un área de alta probabilidad, trazamos un Fibonacci en el movimiento y el punto 0.50 coincide también con esa área de alta probabilidad, entonces eso nos da pie a pensar que esa área es muy fuerte. De esa manera esa es la manera más ideal en la que podemos utilizar estas herramientas de Fibonacci. Ahora, en base al número Fibonacci tenemos una gran cantidad de herramientas. De hecho, no es que tenemos una gran cantidad de herramientas, es que las posibilidades son completamente infinitas. Nosotros podemos buscar patrones de Fibonacci de cualquier manera. Por ejemplo, esta herramienta, la herramienta de ciclos de Fibonacci. La verdad, estas herramientas pocas personas las utilizan. Quizás tengan algunas maneras diferentes de utilizarse, pero estoy bastante seguro de que en general funcionan igual. Buscamos el punto más alto, ubicamos el punto más bajo y esto nos traza una serie de círculos que corresponden con la sucesión de números Fibonacci. Y si nosotros miramos, por ejemplo, acá vemos que se respeta. Por ejemplo, acá en estas áreas vemos que se respetan en verdad estos números, estas secuencias de Fibonacci. Y bueno, esta sería la manera de utilizar estas herramientas. Por ejemplo, aquí en esta área, de pronto si el precio llega a esta área, de pronto podemos esperar un rebote. ¿Por qué? Porque es un área que coincide con un número Fibonacci. Y bueno, vemos que de hecho sí se respetan, sí se toman en cuenta estos números en el mercado. Y bueno, si nosotros recordamos ese contexto que les acabo de dar, que de hecho es un número, una secuencia de números más bien, es una secuencia de números que se da en la naturaleza de manera completamente aleatoria, pues tiene sentido que dentro de los mercados financieros también se dé esta secuencia de números. Vamos a poner otro activo, vamos a poner IOS.
y vamos a trazar algunos Fibonacci para que veamos que, que no es casualidad que esta serie de números se toman en consideración. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos por acá? Bien, excelente. Vamos a trazar entonces por acá otro Fibonacci. Bueno, me olvidé. Hay unas personas que dicen que es mejor trazar el Fibonacci de manera totalmente contraria, de abajo hacia arriba. A mí la verdad yo siempre lo he trazado de la manera contraria, de arriba hacia abajo. Pero bueno, ya es cuestión de mirar allí a ver cuál nos parece mejor. Yo creo que la manera más correcta es de arriba hacia abajo. De hecho, creo que la manera más correcta es una manera también que indica si estamos analizando un movimiento bajista, o sea, estamos analizando desde aquí arriba hasta acá abajo, pues trazamos el Fibonacci desde acá arriba hasta acá abajo. Pero si estamos analizando un movimiento alcista, un movimiento de abajo hacia arriba, entonces trazamos el Fibonacci desde abajo hasta arriba. Esa es la manera que me parece más lógica y más coherente. Pero hay personas que de pronto opinan o les parece mejor trazarlo siempre de abajo hacia arriba o siempre de arriba hacia abajo, yo qué sé. Bien, vamos a trazar aquí nuestro Fibonacci. Ponemos la herramienta de retroceso de Fibonacci, trazamos desde el punto más alto hasta el punto más bajo y misteriosamente vemos que los puntos coinciden, a veces más, a veces menos, sobre todo en estas tendencias más pequeñas de pronto no son tan precisos, pero en movimientos más amplios sí son bastante más precisos. De hecho, aquí vemos una muy buena precisión. Aquí vemos que el precio rebota en estas áreas. Por acá también tenemos estas áreas. Aquí el precio también rebota por acá, por estas áreas de acá, por acá, por acá, por acá también. Y bueno, ahí vemos que también se respetan los números de la sucesión de Fibonacci. ¿Sí? Vamos a probar con otra de estas herramientas raras de Fibonacci. Esta de acá que dice extensión de Fibonacci basada en tendencias. La verdad nunca la he entendido. No entiendo cómo funciona. Pero pues un poco más de lo mismo, al final es la misma secuencia de números. Y bueno, podemos investigar ahí a ver cómo funciona esa. Esta también es interesante, espiral de Fibonacci. Vamos a trazarla por acá, a ver. Trazamos acá desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Y vemos que misteriosamente esta línea de acá que nos forma, en efecto el precio la toma muy en cuenta. En efecto el precio rebota justo en esa área, es un área de muy alta probabilidad y wow, recuerdo cuando yo estaba estudiando todo esto y ahí trasteando con estos indicadores, me parecía muy curioso ese tema. Vamos a trazar otra. Arcos de Fibonacci. Vamos a ver cómo funciona esta. Esta nos pone aquí una serie de arcos. Y bueno, estas no son tan chéveres la verdad. Pero vemos que también el precio tiende a rebotar en esas áreas de precio. Tiende a tener problemas justo en esas áreas de Fibonacci. Veamos por acá, por ejemplo. Veamos por acá. Bueno, pero en esta área no respeta. De hecho sí, aquí se da un pequeño retroceso justo en esa área y pasa derecho. Y como les digo, funcionan como soportes y resistencias. Y nosotros sabemos que cuando se pasa un soporte o una resistencia de largo, el movimiento suele ir con fuerza. Y aquí el movimiento va con fuerza. Entonces sí se respeta esta sucesión de números.
Y bien, hay una también que me gusta bastante, es de las que más me gustan. El retroceso es de las mejores. Y em, esta, abanico de Fibonacci. Esta me agrada porque nos traza de la siguiente manera. Nos traza este montón de líneas que es como un abanico. Y pues aquí si nosotros miramos, en efecto, el precio respeta bastante esas zonas. Las zonas que nos pone allí en colorcitos, por ejemplo, esta área, vemos que el precio respetó correctamente esa área. Rebotó allí hasta que atravesó por fin y fue a buscar el siguiente techo. Lo mismo con todas las áreas. Por acá también rebota dentro de esa área. ¿Ven? Entonces se respeta muy bien esta sucesión de números. Y bueno, eso sería todo con el sistema de Fibonacci. Pero pues ya que estamos con estos indicadores, vamos a mirar también un par, aquí a hacer unos pequeños ejemplos con otras herramientas de este tipo. Por ejemplo, las herramientas de Gann, el cuadrado de Gann, que también corresponde ahí a un número matemático. Vamos a buscar acá a ver si nos aparece algo. Cuadrado de Gann. Y bueno, aquí nos aparecen muchas cosas enfocadas al mercado, pero en verdad estas son cuestiones muy matemáticas que se aplican al mercado. Yo pues conozco bastante de estas cosas porque, como les comento, me gustan mucho las matemáticas y estudié, bueno, una carrera que tiene bastante que ver con el tema. Pero bueno, esto es el cuadrado de Gann. Esto tiene, bueno, un sistema matemático allí. Que, bueno, todo tiene un sentido, como todo en las matemáticas, o como casi todo en las matemáticas. Y vamos a ver. Bueno, no vamos a profundizar en ese tema porque no nos es relevante como traders. Pero estos números vienen dados por unas secuencias matemáticas, por unas fórmulas, por unas nomenclaturas, por unos teoremas que vienen de muchos años atrás, de personitas muy inteligentes que idearon estos teoremas, que comprobaron estos teoremas. Y hoy en día pues se le aplica también al estudio de mercados financieros. ¿Por qué? Porque pues son números cuantitativos, y todo lo que se pueda cuantificar, allá en aquel lugar donde se pueda cuantificar algo, podemos aplicarle matemáticas, y las matemáticas son universales y podemos aplicarle Fibonacci, podemos aplicarle sistemas con el número pi, con el cuadrado de Gann, con, no recuerdo el otro, son las ondas. A ver, vamos a ver si las ubico acá. Este tipo de ondas, vamos a ver si ubico el nombre por aquí en algún lugar debe estar. Bueno, vamos a trazar aquí un cuadrado de Gann. Vamos a dar aquí cuadrado de Gann y vamos a trazar. No estoy 100% seguro de que se tracen igual que el Fibonacci, pero sí estoy un 90% seguro. Y vamos a trazar acá, digamos, así. Y bueno, vamos a ver. De pronto lo estaré trazando mal. Pero si lo estoy trazando mal, de igual manera se respetan bastante bien. Aquí vemos que aquí el precio fluctúa aquí dentro de este canal, por ejemplo, y una vez que lo rompe, va con fuerza a buscar los siguientes puntos, los siguientes canales, se establecen los siguientes canales. Por acá también, por acá vemos que el precio aquí fluctúa en este mismo canal que nos traza aquí esta herramienta. Y bueno, a mí la verdad estos sistemas a la hora de analizar o de buscar entradas me parecen sumamente complicados, pero
Sobre todo el retroceso Fibonacci, pues es muy sencillo de trazar y se respeta bastante, entonces es una buena referencia. Estoy tratando de ubicar estas líneas por acá, aquí están, por ejemplo, las líneas del seno, la línea del seno y la línea del coseno, que son pues términos matemáticos que también vienen dados por fórmulas matemáticas, por algoritmos, etcétera, 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 y también se aplican para el análisis de mercados financieros. Por ejemplo, vamos a trazar aquí una línea del seno por acá. La forma de trazar estas líneas es simplemente las ubicamos de tal manera que, o sea, nosotros mismos las ubicamos, por ejemplo, aquí para que respeten esta parte. Y ya ellas solitas se encargan de trazarnos todas estas ondas y vemos que el precio en efecto respeta estas ondas. Esto no es casualidad, no puede ser casualidad. Y si es casualidad, bueno, no sé. En fin, esta es la línea del seno. También se utilizan para analizar mercados la línea del coseno, indicadores basados en el número pi y en otro montón de fórmulas, pero eso más que todo para lo que es trading matemático o trading por computadoras. Pero bueno, quería yo comentarles acerca de estas herramientas, de cómo se utilizan y sobre todo cuáles son sus diferencias respecto, digamos, a los indicadores clásicos. Vamos a trazar esta también es muy útil. Ciclos de tiempo se llama, ciclos de tiempo. Esto también responde, bueno, esta no responde tanto a un parámetro matemático, sino simplemente a una repetición, también matemática, pero una repetición de los ciclos del mercado. Por ejemplo, yo trazo desde acá hasta acá. ¿Por qué trazo desde acá hasta acá? Porque aquí el precio hace esto y pues la herramienta me coloca todas esas sucesiones de bueno, estas medias lunas que vemos acá, y vemos que en efecto a lo largo bueno, de esta línea que nos traza acá se respeta. Aquí el precio está por acá, sube por acá y vuelve y baja. Aquí el precio está por esta área, sube por acá, se va por allá más arriba, pero a la final vuelve y baja casi quirúrgicamente por esta área, y así sucesivamente. Y bueno, vamos a hacer aquí un último ejemplo ya para ir concluyendo por acá con este tema. Por ejemplo, aquí estamos vamos a utilizar otro Bitcoin, ahí lo tengo con muchas rayas. Vamos, por ejemplo, a trazar un Fibonacci aquí en este activo. Retroceso de Fibonacci, lo marcamos desde acá arriba hasta acá abajo. Ojo, lo tracé hasta acá abajo por este pico de acá, analizando todo este movimiento desde aquí hasta aquí. Lo ideal es que si por ejemplo nosotros queremos ver qué sucede, por ejemplo, en esta área, buscamos trazar el Fibonacci desde un punto más arribita hasta otro punto más abajo, para que aquí en el medio pues nos queden las líneas más importantes del Fibonacci. Las líneas que están hacia el medio del Fibonacci son las más importantes, ya lo vamos a ver. Las líneas que aparecen estas líneas que aparecen con color verde, esta azul y esta amarilla, sobre todo esta verde, es el punto 0.50, el punto de medio, es de las más fuertes. Hay un porcentaje respecto a esto, hay un porcentaje en el sentido de
que nos establece que la línea, por ejemplo, la línea amarilla, el punto 0.3 tanto, tiene un 75.3% de probabilidad. El punto de 0.50 tiene un tanto por ciento de probabilidad. El punto 0.6118 tiene tanto por ciento de probabilidad. Y así. Pero, bueno, a la final, estos tres del medio son los más probables. Digamos los más, sí, los más probables. Y son los más tomados en cuenta dentro del trading. Y bueno, aquí vemos en este nuevo Fibonacci que también se respetan. Por acá vemos un pico por acá. Aquí vemos que se respetan en estas áreas. Esta área de por acá también. Aquí el precio se establece en esta nueva área por acá. Entonces, como que no quedan dudas de que el número Fibonacci también se da esta secuencia de números. Perdón, siempre digo el número Fibonacci, pero son una secuencia de números. Esta secuencia de números Fibonacci se respetan bastante bien dentro del mercado. Y bueno, podemos utilizar o tratar de utilizarlo a nuestro favor. Bien, por acá me indica 1 hora y 39 minutos de conversación. Entonces, cuéntame qué te parece, alguna duda, algo que quisieras preguntar. Bien, todo bien, se entendió allí cómo funciona el Fibonacci, de dónde vienen esos números, cómo nos pueden ayudar. ¿Sí? ¿Sí, dime? No, no se escuchaba. Bien, muy bien, qué bueno que les sea de provecho. Bueno, lo mismo de siempre, a practicar allí, a trastear un poco, a mirar los diferentes activos. Bueno, hoy es día jueves, como de costumbre, si les parece una buena idea, el fin de semana exento de clases por acá. Pero esto no significa que no vayamos a practicar, que no vaya yo a estar allí respondiendo sus preguntas, que no vayamos a estar allí analizando el mercado, todo lo contrario. Más bien es esta hora y media que nosotros de pronto dedicamos acá a esta charla, la dedicamos a practicar un poco, a hacer algunos análisis y para ir allí tomando práctica.